Hola, soy Lupita Gómez. Bienvenida a este episodio de Libre para Ser podcast, un espacio en el que hablamos sobre la libertad que viene de estar conectadas con nosotras mismas y nuestra autenticidad para crear un entorno y relaciones sanas que le den significado a nuestras vidas y Hay seamos cambios felices. en nuestra vida cuando experimentamos algo, no cuando sabemos algo. ¿Cuántas de nosotros sabemos mucho y a veces no plasmamos lo que sabemos en nuestras vidas? Es importante saber, pero también es importante experimentar. Cuando tú te vas de vacaciones, tú no te acuerdas cuál fue el número del avión en el que te subiste o cuánto tiempo hiciste exactamente. ¿Tú te acuerdas cómo se sintió el viaje? ¿Tú te acuerdas a lo mejor de la deliciosa comida que comiste? ¿Tú te acuerdas de las charlas que tuviste o de los lugares que conociste, cómo te hicieron sentir? Eso significa integrar y experimentar. Por eso es tan importante, y lo repito en cada uno de mis programas o de los espacios en donde puedo compartir, que solamente hay transformación cuando la información se experimenta, se baja al cuerpo, se vive, no cuando se sabe. A veces somos una biblioteca andante con un chorro de información en la cabeza, pero que no la ponemos en práctica. Y mi intención siempre es darte todos los recursos para que la pongas en práctica. Y ahora quiero que pienses en un día cercano. Tal vez fue un día que lo tienes fresco, y si no lo tienes fresco, piensa en el último día en el cual te despertaste y despertaste contenta, alegre, te dio el tiempo para bañarte, para arreglarte, para desayunar, para reflexionar sobre el día que tenías enfrente, saliste y con esa mood con el cual te levantaste, seguramente que te sentías segura, tranquila, en paz. Ese día probablemente las cosas fluyeron mejor, la gente parecía que estaba igual que tú, que era amable, los problemas que surgieron se solucionaron y parecían menos pesados, y en realidad lo que estaba pasando es que el mundo externo estaba reflejando esa sensación de bienestar que había dentro de ti. Ahora quiero que salgas de esa escena y te proyectes a un momento de tu vida cercano o lejano en el cual despertaste tal vez, no sonó el despertador, te levantaste corriendo, se te hizo tarde y te diste cuenta que cuando te bañabas no salía agua caliente y en ese momento te pusiste una ropa, saliste, pero como ibas desesperada y nerviosa porque ibas tarde, entonces todos los semáforos te tocaron en rojo y las personas amanecieron groseras y no te dejaban pasar, y al contrario, una persona te dijo algo porque te le atravesaste y entonces llegaste a la oficina y las cosas empezaron a salir mal, o dejaste a tus hijos en el colegio y entonces te diste cuenta que todo parecía salir mal. Este contraste demuestra cómo nuestra energía interna y nuestra posición interna influye directamente en nuestra experiencia externa. Creo que cada una de nosotras se pudo haber visto reflejada en esos dos escenarios. Déjame explicarte qué es lo que sucede. Esto es la ley de correspondencia. Esta ley nos dice que todo en nuestra vida está conectado, y lo que sentimos, pensamos, hacemos y experimentamos en el exterior está en armonía con lo que pasa dentro de nosotras. Es como si todos los planos de nuestra existencia, físico, mental, emocional y espiritual, están trabajando en equipo. Lo que ocurre es que uno de estos planos tiene un efecto en todo lo demás. Todo lo que pasa en un plano
tiene efecto en todo lo demás. Por ejemplo, tal vez también te sientas identificada con esta realidad que si estás pasando por un momento de mucho estrés emocional, eso está en el plano emocional, empiezas a notar que tu cuerpo empieza a reaccionar con tensión muscular, dolores de cabeza o malestar en el plano físico. Pero al mismo tiempo tu mente podría llenarse de pensamientos negativos o repetitivos y eso está en el plano mental. Y eso puede desconcertarte por completo y ahora no te sientes o te roba la paz, ¿sí? Y te desconectas de tu paz interior, de el día o el propósito de ese día que está en el plano espiritual. Todo, absolutamente todo está relacionado. ¿Cómo funciona la ley de la correspondencia? Hay 4 conceptos que quiero hablar contigo acerca de esta ley de correspondencia. Número 1, nuestras creencias modelan nuestra percepción. Es decir, todo lo que creemos, consciente o inconscientemente, afecta cómo interpretamos el mundo. Hay cosas que nosotros sabemos que sabemos. Pero hay cosas que nosotros no sabemos que sabemos, sino que están en un plano de nuestro cerebro llamado inconsciente, el cual guarda mucha información y que esa información a veces no sabemos cómo llega ahí. Sin embargo, lo que yo creo, sabiendo que lo creo o no sabiendo que lo creo y que lo tengo, afecta cómo estoy interpretando el mundo. Les voy a poner un ejemplo súper claro. Hablaba con mi mamá hoy a mediodía, estábamos comiendo y salió el tema de, estamos en América Latina, el machismo es una realidad que vivimos todas las mujeres de América Latina y ella me decía, no, yo no las eduqué como alguien que creyeran en el machismo porque ustedes, yo las eduqué siendo independientes, tienen una carrera, tú y tu hermana, ustedes se casaron con personas con las cuales comparten responsabilidades, bla, bla, bla. Y yo me quedé callada, realmente no dije nada y solamente le hice una pregunta, mamá. Cuando nosotros éramos pequeños y a nosotros teníamos responsabilidades, cuando sucedía esto, mi hermano tenía las mismas responsabilidades que mi hermana y que yo, o sea, él al mismo tiempo que nosotros nos tocaba limpiar nuestro cuarto, nos tocaba lavar los trastes del desayuno, de la cocina, nos tocaba a lo mejor limpiar nuestro closet. A él le tocaban las mismas responsabilidades y obviamente se quedó callada porque yo sé la respuesta. Mi hermano no hacía absolutamente nada de labores de la casa. Y yo le dije, no estoy juzgándote, solamente estoy diciéndote que sí nos educaste dentro de un ambiente machista. Está tan normalizado en tu vida que no te diste cuenta, pero realmente sí nos educaste en un ambiente machista. Y ese tipo de cosas es lo que sucede en nosotros, que muchas veces no nos damos cuenta lo que hay en nuestro interior o no somos conscientes de lo que hay en nuestro interior hasta que empiezan a ver cierta situación en el exterior y no sabemos qué está pasando porque no tenemos identificada la información que está dentro de nosotras. Si una persona lleva dentro de sí misma una creencia de que no es suficiente, es probable que perciba el rechazo o la crítica con mayor frecuencia o que identifique o que personalice, lo tome personal, que alguien diga algo como un juicio personal, porque aunque no sea la intención de las demás personas, esta creencia que está en su interior, sin darse cuenta, actúa como un filtro que condiciona lo que experimenta externamente. Y muchas veces cuando nosotros empezamos en este proceso de sanar y el desarrollo personal, no tenemos conciencia de
todo lo que está guardado en nuestro inconsciente que ni siquiera sabemos, pero que nos hace reaccionar, actuar de cierta manera y que sobre todo de esa manera hemos pintado nuestra vida, hemos condicionado nuestra existencia. Así funciona la ley de correspondencia, pero también la ley de correspondencia actúa porque es un reflejo de nuestras relaciones. Las relaciones son espejos porque no solamente reflejan nuestras fortalezas, que también dentro de nosotros hay fortalezas desarrolladas, sino nuestros miedos y sobre todo nuestras heridas. Si dentro de nosotras hay una necesidad no cubierta, como no nos sentimos amadas o no nos sentimos validadas, es probable que busquemos relaciones en las que intentemos llenar ese vacío. Sin embargo, muchas veces esas mismas relaciones terminan reproduciendo o ahondando la falta que tenemos en nuestro interior, porque estamos buscando afuera la necesidad interna que tenemos. Estamos aquí para entender cómo esas situaciones externas reflejan muchas veces lo que necesitamos trabajar en el interior cuando empezamos en este proceso de conciencia con la vida que nosotros estamos construyendo. También algo que se manifiesta o cómo funciona la ley de correspondencia es que encontramos patrones repetitivos. La ley de correspondencia también explica por qué tendemos a experimentar las mismas situaciones una y otra vez. Si no hemos sanado una herida en el interior, estamos expuestas constantemente a circunstancias o entornos que nos empujan vez tras vez a verlas, porque la necesidad es sanarlas. Una persona que lleva dentro de sí misma, una mujer que lleva dentro de sí misma una herida de abandono, puede atraer relaciones con personas emocionalmente distantes. Y esto no es casualidad, es un reflejo de lo que necesita sanar dentro de sí misma. Y por último, cuando estamos hablando de esta ley de correspondencia, es que lo más poderoso de esta ley es que, aunque pareciera que es en contra de nosotros, en realidad es en nuestro beneficio. Una vez que entendemos que todo lo que nosotros estamos tal vez repitiendo está siendo condicionado por cosas que vimos o aprendimos, tenemos la libertad de elegir de manera diferente al transformar nuestro mundo interno, es decir, trabajar en nuestras creencias, emociones y heridas, comenzamos a atraer experiencias externas más alineadas a el amor propio, la aceptación y el bienestar. Porque de la misma manera que lo que hay en mi interior se está manifestando en mi exterior, entonces yo ya entiendo que esa es la fórmula. Si yo veo que afuera hay caos, es porque adentro hay caos, aunque no me esté dando cuenta y no lo haya percibido y no lo haya entendido y no lo haya descubierto. Pero la realidad es que hay caos. Cuando yo entiendo que eso es una fórmula, entonces, qué increíble que yo pueda decidir cambiar mi exterior a través de modificar mi interior. Este es un recordatorio de que el verdadero cambio no ocurre afuera, sino ocurre adentro. Muchas de nosotros hemos escuchado perfectamente esta afirmación. Como es afuera, es adentro. Todo lo que pasa en tu vida está conectado. Si algo en tu mundo externo no te hace sentir bien, como una relación complicada, como un problema de salud, como una falta de propósito, que te sientes confundida, puedes mirar hacia adentro y descubrir qué está ocurriendo en otros planos de tu ser
para que se manifieste en el exterior. Cuando comienzas a equilibrar desde el interior pensamientos, emociones y la conexión con tu mundo energético y espiritual, los cambios empiezan a reflejarse en tu realidad externa. En esta masterclass vamos a enfocarnos a leer el estado de nuestras relaciones para identificar qué es lo que necesita sanar nuestra alma y así poder cambiar el rumbo de las circunstancias actuales de nuestra vida, porque como es afuera, es adentro. Y también es posible que estés aquí y tu relación no esté muriendo o tal vez me digas, Lupita, no tengo un gran problema en mis relaciones, estoy dentro de todo, tengo relaciones que me gustan, sí, pero el hecho de que tu relación no esté muriendo o no esté en un extremo caótico, el hecho de que tú estés aquí significa que puede mejorar. Y está genial ponernos manos a la obra antes de que llegue a complicarse mucho más. Las relaciones que construimos en nuestra vida son como espejos que reflejan más de lo que a simple vista podemos ver. No solo nos muestran nuestros deseos, metas o aspiraciones, sino también las huellas de nuestras experiencias pasadas. Cada interacción, cada vínculo lleva consigo fragmentos de lo que hemos vivido y aprendido sobre el amor, sobre la conexión, sobre la pertenencia y para identificar esos patrones repetitivos que pueden estar afectando nuestras relaciones, vamos a introducirnos en las heridas del alma. Porque una herida emocional, es decir, en el alma, las emociones son parte de nuestra alma, están en ese territorio. Una herida emocional es una experiencia dolorosa que deja una marca en nuestra psique y que puede afectar significativamente nuestra calidad de vida. Las experiencias que nosotros tenemos en la infancia, no procesadas correctamente, empiezan a distorsionar mi realidad, los lentes con los que yo estoy viendo el mundo. Si yo experimenté un suceso y ese suceso me llevó a comprender el mundo, comprenderme a mí o comprender a los demás de cierta forma, con ese mismo lente yo camino en la vida. Si yo viví la experiencia de que mi papá nos abandonó, se fue de casa, se divorció de mi mamá ambos decidieron divorciarse. Entonces yo en ese momento, cuando soy pequeña, no tengo conciencia, no tengo el nivel de recursos como para entender que dos adultos no lograron ponerse de acuerdo y que no tiene nada que ver conmigo, pero yo lo percibo como personal. Entonces, esa experiencia que tenemos nos va definiendo los lentes y entonces yo percibo tal vez a los hombres, porque aparte mi mamá se la pasa diciendo que los hombres son irresponsables o se la pasó diciendo o está en contra de lo que es una relación o un matrimonio, voy a crecer con esos lentes percibiendo a los hombres y a las relaciones y a los matrimonios. Estas experiencias nos roban cosas y generan vacíos en nuestro interior que intentamos llenar con cosas materiales, personas, trabajo, actividades, compras o cualquier cosa externa. Solo que las cosas en el plano material no pueden llenar vacíos en el plano emocional, pero eso no lo sabíamos. Nuestra tendencia, porque así fuimos educadas, así lo vimos, es que si me siento triste me voy de shopping o si me siento triste, me fumo un cigarro o si me siento triste, me voy con mi amiga a hablar pestes de los hombres. O sea, aprendimos a llenar externamente ese vacío producto de una herida en nuestro interior. Entonces, esa herida desarrolla una personalidad propia, porque una herida piensa, siente, reacciona consecuencia de ese vacío, de la carencia que se generó en nuestro interior y reacciona en consecuencia. Es decir, vamos a conocerlas un poquito más adelante, pero cada herida
tiene cierto tipo de creencias, emociones, pensamientos y reacciones. Entonces, si yo me sentí rechazada en algún momento de mi vida, obviamente no me quiero volver a sentir rechazada y por lo tanto las conductas producto de esa herida lo que están buscando es defenderme de que yo me vuelva a sentir de esa manera. Yo no quiero volver a sentirme así y por lo tanto genero una máscara, genero una personalidad producto de la herida para no volver a sufrir. Nadie en su sano juicio quiere volver a sufrir. Entonces, vamos a conocer los comportamientos que cada una de las heridas emocionales que se generan en la infancia traen consigo. Y de esa manera vamos a clarificar, que esa es la tarea que tenemos aquí, la herida que está infringiendo más dolor en mi vida y por dónde empezar a sanar. Porque cuando yo le pongo nombre, puedo empezar a sanar. Yo, si voy con el doctor necesita un diagnóstico para darme un tratamiento. Si yo no tengo el diagnóstico, entonces no sé por dónde empezar. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotras. No sabemos por dónde empezar a trabajar porque no tenemos un diagnóstico. No sabemos qué es eso que está pasando en mi interior que yo no sabía que había ahí. Yo no sabía que en mi mundo interior había ese conflicto y producto de ese conflicto yo actúo de cierta manera y por consecuencia tengo relaciones complicadas o dependientes en la herida de rechazo. La herida de rechazo suele formarse en la infancia. Recuerden que las heridas surgen en la infancia y se manifiestan en la juventud o en la adultez. Surgen en la infancia porque en la infancia tú y yo no tenemos los recursos que tenemos ahora para entender nuestro entorno. Entonces concebimos las cosas tal y como las estamos identificando, como percibimos tal cual se guarda en nuestro inconsciente, porque somos pequeñas, porque no sabemos que las cosas las creemos tal cual. Tú y yo creemos en Santa Claus porque somos inocentes, porque no tenemos desarrollada la corteza frontal. Toda la información entra sin filtro porque no tenemos filtro desarrollado. Entonces, una chica con herida de rechazo se forma esta herida cuando en la infancia sentimos que no éramos aceptadas o valoradas por quienes más significaban para nosotras. Esto puede ocurrir por críticas constantes, comparaciones o la sensación de no ser vistas. Esta herida generalmente es producida por el progenitor del mismo sexo, en este caso, nuestra madre. ¿Cuáles son los patrones en las relaciones? Número uno, tendencia a evitar conflicto, es decir, no molesto, no incomodo, me voy, no enfrento, ¿sí? No contiendo, no peleo, está bien, bye. Dos, sensación constante de ser ignorada o no valorada, incluso cuando no es real, pero siempre la sensación es las personas no me ven, no soy vista, no soy importante, no me toman en cuenta. Ese es un comportamiento, un patrón repetitivo. La dificultad para mostrarte vulnerable con tu pareja. ¿Por qué? Porque tienes miedo a ser rechazada y si eres rechazada, piensas que las personas se van a ir de tu lado. Entonces, te muestras con la personalidad que el escenario necesita para que tú te moldeas. Tú moldeas tu personalidad de acuerdo a cómo tú piensas que la otra persona necesita que seas. Otro es que buscas aprobación constante, incluso en pequeñas decisiones. Es complicado para ti tomar decisiones. Normalmente una chica con herida de rechazo se relaciona con controladores que toman decisiones por ellas y ha salido también de un hogar controlador, de papás controladores, específicamente mamá. Recuerda que la herida de rechazo es una herida que surge por el progenitor del mismo sexo. También otro patrón es que evitas tomar riesgos en las relaciones. No te gusta tener conversaciones importantes. Prefieres no ahondar en un conflicto. ¿Por qué? Porque tienes miedo a que la persona te rechace o que se vaya o que fracase. ¿Ok? Quiero platicarte porque he trabajado con muchísimas mujeres, así unas pequeñas historias de cada una de estas heridas que nos ayudan más a identificarnos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo perfectamente una chica que me contaba que en sus relaciones siempre sentía que necesitaba ser perfecta.
para que de esa manera la quisieran, que todo era perfecto, que tenía control sobre todo, que era perfecta en todo, en su trabajo, en su cuerpo, en su cuidado personal, todo necesitaba ser perfecta. Si alguien no respondía a sus mensajes rápidamente, si enviaba un mensaje, por ejemplo, pensaba que había hecho algo mal, porque una chica con herida de rechazo automáticamente lo toma personal. Piensa que hizo algo mal o que esa persona ya no quiere estar cerca de ella. Y esto lo que pasa es que nos lleva a distanciarlo. Estoy hablando de la historia, ¿no? La llevó a distanciarse de las personas como con la intención de evitar el rechazo en la historia que se contó en la cabeza. Pero esta reacción en realidad la estaba alejando de las personas con las que sí quería estar. Y esto es ahora sí como decía Silvia Pinal, caso de la vida real. Estoy sacando extractos de casos reales que me ha tocado coachar. Herida de abandono. Surge cuando de niñas vivimos momentos en los que nos sentimos emocional o físicamente desprotegidas. Es decir, puede ser por ausencias físicas o ausencias emocionales. La herida de abandono surge por el progenitor del sexo contrario, en este caso nuestro papá. Papá es quien en el 95% de las veces genera la herida de abandono en una mujer. Puede ser que haya sido un padre distante o un padre poco disponible afectivamente, es decir, nunca mostraba sus sentimientos, nunca estaba para ti cuando lo necesitabas, hablando de afectivamente, no importa que haya sido un papá buen proveedor, pero si no estaba para ti a nivel afectivo, es muy probable que se haya gestado esta herida. Algunos patrones: miedo constante a ser abandonado o reemplazada, dependencia emocional. Una chica con herida de abandono vive en la dependencia emocional, busca que la pareja sea el centro de su vida, se sobreesfuerza para agradar y merecer que el otro se quede. Siempre hace un sobreesfuerzo y esta persona es el centro de su existencia. Requiere constantemente la reafirmación del amor o el compromiso de la otra persona. Recuerda que una chica con herida de abandono, su temor es que la vuelvan a abandonar. Entonces, hace todo lo necesario para que eso no vuelva a pasar. Y le da pavor estar sola, evita estar sola, buscando compañía, incluso en relaciones que no son saludables. Ya identificaste que la relación no es saludable. Sin embargo, no importa que no sea saludable, porque tú prefieres una relación no saludable a no a quedarte sola. Otro caso de la vida real. Conocí a alguien que siempre necesitaba saber qué estaba haciendo su pareja y con quién estaba. Era una necesidad constante. Si no recibía respuesta, igual que la anterior, porque ella le llamaba por teléfono, si no contestaba el teléfono o no, llamaba un mensajito, comenzaba a imaginar lo peor y se angustiaba profundamente. Esto la llevaba a sobrecompensar, es decir, planificaba siempre actividades en las que estuvieran la pareja juntas para evitar cualquier distancia y no le daba espacio vital a la otra persona. No le permitía tener también su espacio. Todos los seres humanos necesitamos el espacio vital, pero en realidad lo que buscaba no era control, sino asegurarse que no la dejaran, como ocurrió en su infancia cuando su padre se fue sin dar explicaciones. Herida de humillación. Aparece cuando de niñas nos sintieron, nos hicieron sentir avergonzadas de quién éramos, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, de nuestro entorno. Si nosotros crecimos en entornos en los cuales obviamente esto es heredado por papá, si papá tenía una herida de humillación, es probable que te haya heredado la herida de humillación. A lo mejor vivías en un entorno en el que tus papás no les gustaba que llegara gente externa porque a lo mejor había algún tipo de violencia intrafamiliar, a lo mejor vivías en un entorno con carencias económicas, a lo mejor estabas en algún lugar en el cual, no sé, tu mamá siempre te dijo que eras flaquita, que eras gordita, que eras llenita, que eras grandota, que eras chiquita, y resaltaban mucho ciertas partes de tu cuerpo, gordita, flaquita. Eso es muy probable que
nos lleve a este tipo de patrones y sobre todo que surja la herida de humillación. A menudo vivimos en entornos con comentarios hirientes o humillantes o experiencias donde nuestras necesidades no fueron respetadas. Algunos patrones en las relaciones de la herida de humillación es la sensación de insuficiencia, creer que nunca eres lo suficientemente buena, la tendencia a vincularse con personas que invalidan o critican constantemente. Recuerden que si ese fue el entorno en el que creciste, aunque haya sido un entorno tóxico, tu necesidad de imitar el entorno, porque era tu familia, porque eran tus seres más queridos, te lleva a buscar lo mismo en tu adultez. Sacrificas las necesidades propias para ser aceptada por los demás. Tienes miedo a decir que no por miedo a ser juzgada y siempre estás resolviendo la vida de todos. Eres la última en la lista de prioridades y buscas constantemente la validación externa. Por eso estás sirviendo a todas las personas con tal de que seas validada y siempre sintiéndote necesaria, le suples a todo mundo. Sin embargo, no es la misma respuesta que tienes de regreso, porque tú le estás mostrando a las personas cómo tratarte y le estás diciendo, estoy en el último lugar de las prioridades. Ahora, también conocí a una chica, aquí traigo el caso de la vida real, conocí a una mujer que siempre ponía las necesidades de su pareja por encima de las suyas. Incluso si él tenía un día complicado, cancelaba sus propios planes para atender a esta persona, pero cuando ella necesitaba apoyo, rara vez pedía ayuda porque sentía que no era importante las cosas que ella necesitaba. Esta dinámica venía de su infancia, donde aprendió que sus propias necesidades no eran prioridad y que valía más cuando cuidaba de los demás que de sí misma. Eso fue un caso de la vida real. Herida de injusticia. Surge cuando sentimos que no fuimos tratadas con equidad. Es decir, muchas veces es en ambientes donde tenemos papás perfeccionistas. La herida de injusticia puede venir de cualquiera de los dos padres, puede surgir en cualquiera de los dos papás, pero sobre todo con el papá que educa, con el papá que se queda en casa, porque es el que está constantemente reforzando esta conducta. Es decir, se vincula a todos esos ambientes donde la perfección era esperada constantemente. Recuerdo perfectamente escuchar a mis papás, tienes que ser la banderada en la escuela, tienes que ser la mejor porque estudia ballet, tienes que ser solista de ballet, tienes que ganar la medalla de natación. Y en todos los deportes que yo tuve, siempre era como lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y yo es una de las heridas con las que trabajé profundamente, la herida de rechazo, la herida de injusticia, porque provocó esa herida en mí siempre con estándares altos y yo sentía que nunca era suficiente, que siempre que yo lograba algo, me empujaban a algo más alto, ni siquiera disfrutaba los triunfos. ¿Cuáles son los patrones que surgen en las relaciones con esta herida? Ser excesivamente críticas, tanto con otras personas como con nosotras mismas. Levante la mano, la herida de injusticia. Sentir que nunca recibes lo que mereces en una relación, porque como siempre te esfuerzas, quieres que la otra persona sea exactamente igual que tú y no. No, porque estás actuando desde una herida, no desde una realidad. Las personas no somos perfectas, somos súper imperfectas. Trabajamos en nuestros errores, pero no somos perfectas. Siempre buscas validación constante a través de los logros, el construir, el hacer, el ir. Y si tu pareja no está caminando en el mismo ritmo, lo juzgas, lo denigras, lo criticas y muestras una rigidez emocional ocultando. Una chica con herida de injusticia es alguien sensible, sin embargo, no lo demuestra porque no quiere parecer débil. Sentir resentimiento frecuente hacia los demás porque no hacen lo que se debe de hacer. Historia de la vida real. Había una chica con la que trabajé que siempre decía que daba más en sus relaciones de lo que recibía.
se forzaba a hacer todo perfecto, pero constantemente se sentía defraudada por los demás porque obviamente no hacían las cosas con los estándares de perfección que ella exigía. Última herida, herida de traición. Se desarrolla cuando experimentamos promesas incumplidas. La herida de traición se identifica porque perdemos la confianza en el mundo. Es decir, cuando alguien nos promete algo, sobre todo nuestros cuidadores, nuestros padres, y no nos lo cumplen. Y cuando esto es una vez, no pasa nada. No es lo mismo que un papá te haya dicho, voy a llegar temprano para llevarte al cine y una vez, pues no lo pudo hacer porque se quedó trabajando, pero cuando esto es una constante en el comportamiento de nuestros cuidadores, empezamos a perder la confianza en alguien que se supone que depositamos toda la confianza. Entonces, si papá promete, te voy a llevar de vacaciones, voy a estar contigo, pero nunca está, voy a jugar contigo, pero no juega, vamos a divertirnos juntos, pero no te divierte, estoy contigo, pero no es cierto porque está distante. Todas esas promesas incumplidas generan situaciones en las cuales perdemos la confianza y no podemos confiar en las figuras claves de nuestra infancia. O por ejemplo, papá se divorció de mamá y es mentira eso que voy a estar contigo para siempre porque se tiene que ir de casa. Entonces no cumple su promesa y surge la herida de traición. Patrones en las relaciones cuando vivimos con esta herida. Control excesivo en las relaciones para evitar ser traicionada. Dificultad para confiar plenamente, incluso con personas cercanas. Celos o sospechas constantes hacia la pareja. ¿Por qué? Porque no hace lo que yo digo. Una persona con herida de traición quiere controlar todo porque no quiere volver a sufrir una traición. La tendencia a asumir que los demás tienen malas intenciones, como nos defraudaron, lo generalizamos. Se llama generalización en la psicología. Cuando yo vivo algo, por ejemplo, tuve un mal matrimonio, entonces ahora todos los hombres son iguales, generalizo. También cuando tengo una herida de traición, yo generalizo que nadie es digno de confianza. Entonces, pienso que todos tienen malas intenciones, no confío en las personas aunque hayan comprobado que son dignos de confianza. Eres controladora, exiges altos estándares para evitar decepciones. Ahora, caso de la vida real. Una vez, una chica me comentó que prefería ella misma planificar todo, llevar el control de los pagos, de los bancos, de las fechas, porque eh, y revisar cuentas bancarias, etcétera, etcétera, porque así sentía que tenía el control y entonces su pareja no le podía fallar, no se le iba a olvidar nada, pero en realidad ella estaba viviendo la experiencia de cómo sus padres o alguno de sus padres le falló y lo estaba extrapolando a su relación. Déjenme ver. Rocío, totalmente identificada con la herida de abandono, pero mi padre nos abandonó físicamente cuando tenía 25, aunque mi sentimiento fue como si fuera abandonada una niña. Sí, sin embargo, si tu padre se fue físicamente a los 25 años y déjame explicar otra vez, una herida surge principalmente en la infancia. Es probable que tú hayas tenido esa herida de abandono porque a lo mejor tu papá no era alguien emocionalmente disponible para ti. Estaba ahí, estaba en casa, a lo mejor era buen proveedor, a lo mejor no tenías problemas con él, pero no estaba emocionalmente disponible para ti. Entonces se genera la herida de abandono y lo que sucede es que cuando físicamente se va, entonces se refuerza la herida, pero una herida más bien surge en la infancia porque tú en la infancia no tenías la manera de poder entenderlo. A los 25 años, tal vez tú ya podías entender que dos personas no se pusieron de acuerdo, ¿sí? Pero no como lo hacemos, como surge en la infancia. Cuando una pareja no actúa como yo, siento que no ama como yo, que no importo, siento que no es suficiente. Wow, sí,
porque no está al nivel del estándar, porque estás midiendo el amor con las acciones. En algún momento de tu vida, Fátima, entendiste que las personas amaban cuando hacían, más bien, te amaban cuando tú hacías, no cuando eras. Es decir, para tú sentir reforzado el amor era cuando te iba bien, cuando te portabas bien, cuando eras buena niña. Entonces, en ese momento se te reforzaba y no se te reforzaba en otros momentos. Entonces, asociamos que el amor es cuando nosotros nos portamos bien o hacemos cosas. Y por lo tanto, esa es la manera en cómo creces asociando el amor. Cuando la persona está constantemente actuando o demostrándote, cosa que no tendría que hacer cuando una relación tiene la libertad por completo de estar con los otros, porque yo estoy contigo porque te amo, no porque quiera, no porque necesite estar contigo. Cuando llegamos a una relación sana, yo estoy con Luis, aunque nosotros tenemos un mundo de que estamos juntos, sin embargo, hay cosas que seguimos resolviendo, pero ni por ningún momento me entra en la cabeza la duda de que él no me ama. Aunque un día se levante de malas, tenga un mal día, le haya ido mal y esté gruñón y nunca y no me diga que me quiere ese día, aunque ese día suceda, no tengo ninguna duda de que él me ama. No me lo tiene que estar diciendo todos los días, aunque lo hace. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo certeza en mi relación, porque sé que no, que estamos los dos disponibles, uno para el otro. ¿Ok? Muy bien, ahora hablemos sobre el camino a la sanidad. Regresemos a la ley de correspondencia. Sanar es un camino integral, no solo es cambiar tu manera de pensar, no solo es eso. Si tú crees que vas a sanar leyendo un libro, de una vez te digo que eso no sucede. Amé a una de mis alumnas de el pasado taller 4 pasos para sanar las heridas del alma. Amé que me dijo, ya entendí por qué yo no sanaba leyendo libros. ¿Es bueno leer libros? Muy bueno leer libros porque solamente puedes dar lo que tienes y cuando tienes información puedes sacar la información. Sin embargo, no es el único lugar en donde debes trabajar, sino crear neurológicamente los caminos que ya están asociados con pensamientos de una herida. Tú en este momento piensas algo, sientes algo. Hay un pensamiento que está asociado a esa herida, a esa manera de pensar. Voy a tomar como ejemplo lo que decía ahorita Fátima. Cuando una pareja no actúa como yo, siento, fíjense bien, siento que no me ama como yo y que no le importo. Siento que no es suficiente. Imagínense, piensa y luego siente. Entonces, cuando hay una acción de alguien, tú ya tienes un patrón neurológico en tu mente que dice, si yo pienso esto, siento esto otro. Pero sanar es un camino integral. No solamente vamos a cambiar nuestra manera de pensar, sino crear nuevos caminos neurológicos que puedas disasociarte del camino anterior y te conectes con un nuevo camino de hacer las cosas de manera diferente, producto de que estás sanando tus heridas. Cuando nosotros sanamos nuestras heridas, no solamente es un trabajo intelectual, no es solamente repetir algo, no es solamente leer 20 veces un libro, sino trabajar a todos los niveles. La sanidad, chicas, incluye trabajar en 4 diferentes planos que te integran. Por eso es que muchas veces empezamos un proceso de querer sanar nuestras heridas, pero solamente estamos integrando nuestra mente. Y por lo tanto, implica caminar por 4 pasos para sanar las heridas del alma. Espero que tomes nota. 4 pasos para sanar las heridas del alma. Número 1, conciencia. Clarificar el lugar en el que estoy. Apertura, tener apertura a la realidad que estoy viviendo y tener la decisión de salir de la realidad en la que estoy. Cuando hablo de conciencia de algo,
es porque antes no lo veía y ahora lo puedo ver. El ejemplo que les puse de cuando me senté a platicar con mi mamá y le dije, madre, claro que criaste hijos en un ambiente machista. Ella no lo podía ver. Sin embargo, cuando lo hablamos, me dijo, tienes toda la razón. Mi hermano era alguien que no lavaba los trastes. Las mujeres teníamos que lavar los trastes. Las mujeres nos ocupábamos de nuestra recámara. Mi mamá se ocupaba de la recámara de mi hermano. Mi hermano no ayudaba a poner la mesa cuando íbamos a comer. Nosotras nos ocupábamos de la mesa. Pero es algo que está tan normalizado que no despertamos. Tener conciencia es despertar, es darme cuenta que algo que antes no veía, ahora lo puedo ver. El paso de tener de la conciencia en estos 4 pasos es identificar la raíz de los patrones donde se formó la herida. Es saber quién principalmente infringió esa herida. ¿Cuál es la herida principal que hay en nuestras vidas? Y elegir tomar responsabilidades para resolverlo. Salir de la posición de víctima en la cual es que mis papás me hicieron esto, es que si tú supieras la infancia que tuve, y no estoy denigrando ni desvalorizando lo que sentimos en nuestra infancia, simple y sencillamente que la posición de víctima no tiene poder. Cuando estamos en una posición de víctima, todos no tenemos poder porque no nos involucramos dentro del problema. ¿Por qué? Porque todos tienen la culpa menos yo. Yo no me hago responsable. Y sí, tal vez te fue mal, tal vez tuviste una infancia terrible. Sin embargo, hoy eres una mujer y tienes la elección de cambiar tu realidad. Ya te demostré que es posible cambiar el exterior cambiando el interior, pero tienes que elegirlo. Nadie lo va a hacer por ti. Me encantaría poder ayudarte, poder darte los cómo, poder pasar contigo este proceso, pero no lo voy a hacer yo. Yo te voy a dar el plano, tú manejas el carro. Nadie, por más de que te ame, va a venir a hacer lo que te toca a ti hacer. Y eso es el paso número 1, conciencia. Paso número 2, reacción. Es decir, identificar los detonantes emocionales y gestionarlos, enseñando a mi cuerpo que el camino de la sanidad es seguro. Y quiero que ponerte este ejemplo porque lo clarifica perfectamente. Cuando a nosotros nos llevaron a la escuela por primera vez, tal vez al kinder, al maternal, a donde tú quieras, o tú llevaste a tus hijos al maternal, al kinder, cuando lo llevas a la escuela, en mi caso sí me pasó, bueno, Ana Sofía estuvo en guardería, pero cuando fue a la guardería, el primero 1 o 2 días llora, se resiste a ese nuevo camino. Ir a la escuela, si tú lo piensas, es un beneficio, era un beneficio para ella, pero los primeros días hay una resistencia a desapegarse, en este caso de mí, de su madre, que estaba con ella 24/7. Va a llorar, se va a resistir, pero es por su bien, porque va a empezar su propio camino y va a empezar a educarse. Y eso es un ejemplo muy claro de que reaccionamos a nuevos caminos, aunque sean lo mejor para nosotros, pero necesitamos aprender a gestionar esas emociones y a enseñarle a nuestro cuerpo a navegar por nuevos caminos que van a traer nuevas emociones y sensaciones que no conoces porque estás probando algo nuevo y hacerles saber que son seguros, así como cuando yo fui a dejar a Ana Sofía a la escuela, el primer día lloró, pero fui a recogerla y el siguiente día lloró un poquito más, lloró también, pero también fui a recogerla y al tercer día ya lloró menos porque se dio cuenta que ella iba a la escuela, pero que luego su mamá iba a recogerla y qué divertido ir a la escuela. Y al cuarto día ya no lloró. ¿Por qué? Porque entendió que ese nuevo camino era bueno para ella y que no necesitaba o que tenía que aprender a andarlo. Y eso es nuestro trabajo en la sanidad de nuestras heridas, enseñarle a nuestro cuerpo. ¿Por qué nuestro cuerpo? Porque es el que siente, es el donde se reflejan las emociones, que navegar un nuevo patrón
que es benéfico para mí navegar un nuevo camino, es seguro, no me voy a morir, no me va a pasar absolutamente nada, no es peligroso, es confiable y es seguro y es algo que yo puedo elegir, pero es un trabajo a nivel emocional y es un trabajo profundo. Nadie más lo puede hacer por ti. Tercer paso, aceptación. El viaje a la aceptación comienza al ver las partes de nosotras que se resisten a aceptar. La aceptación es el hecho acelerante que pone en marcha la sanidad. ¿Por qué a veces me atoro en el tema de la aceptación? Tú y yo tenemos heridas. Estamos trabajando con nuestras heridas, pero esas heridas están ahí porque alguien más nos las infringió. Tuvimos una experiencia de vida con alguien, normalmente es con las personas que más amamos, porque las únicas personas que me pueden lastimar es quien está cerca de mí, y quien está cerca de mí es quien más amo. Mis cuidadores, la gente en la que yo confiaba, me lastimó. Entonces, esas heridas surgen por alguien que yo amo, por alguien que era importante para mí, pero en nuestra historia hubo sucesos, en nuestra historia hubo eventos, hubo ambientes que provocaron estas heridas y muchas veces hay una resistencia en nosotros para soltar y perdonar a esas personas porque creemos que esas personas nos deben algo. Esa es la realidad debajo de la falta de perdón. Esa persona me debe algo. Sin embargo, yo te quiero decir algo. Tú tienes una relación tóxica con esa persona, aunque no la hayas visto en mucho tiempo, porque esa persona te mantiene atada a un pensamiento y alguna emoción, y tú estás atada. Tú piensas que esa persona está atada a ti, pero realmente tú estás atada a esa persona. Y mientras no perdones a la persona, continúas teniendo una relación tóxica que depende y que te intoxica en cada ocasión que tú decides no caminar o resistirte a aceptar que te lastimaron. No estoy diciendo que desvalorizamos lo que pasó. Estoy diciendo que la única manera de continuar en un proceso de sanidad es soltar y perdonar, soltar cargas y cerrar ciclos. Esto acelera el proceso y te lleva al siguiente punto, que es alineación. Alinear mente, alinear el cuerpo en una misma dirección. El proceso de sanar una herida no es lineal y es completamente diferente para cada persona. Sin embargo, lo que sí debe existir es un trabajo paralelo en mente, emociones, sensaciones y acciones. Tienen que estar alineados estos cuatro mundos, porque si uno de ellos no camina a la par, detiene a todos los demás. Gestionar tu mundo emocional y tomar acción en consecuencia, alineado a la visión de ese futuro, esa mujer que quiere tener paz, esa mujer que quiere tener relaciones lindas, esa mujer que quiere confiar, esa mujer que quiere relacionarse desde una abundancia, no desde un vacío, ese proyecto de vida en el que te quieres convertir, ese va a ser tu modelo a seguir, que eres tú misma, pero para llegar ahí necesitamos alinear nuestra mente, nuestras emociones, nuestro mundo energético, nuestro mundo físico, hablando de acciones. Estos son los 4 pasos que puedes trabajar conmigo en mi taller, 4 pasos para sanar las heridas del alma. Es una experiencia de 4 semanas. Y en cada una de las semanas damos uno de los pasos. La idea de hacerlo en el paso a paso es lograr integrar todo lo que te he dicho. La información, es decir, que baje de la cabeza al corazón y al cuerpo, que se convierta en una experiencia que te marque nuevos caminos y que te conduzcan a una vida libre y saludable. Y voy a terminar diciéndote otra cosa. Sanar es un acto de amor propio y un regalo para todas tus relaciones futuras. Estás adelantándote, estás siendo futurista, estás resolviendo cosas en tu vida para que tus relaciones sean mucho mejor. Mi intención es guiarte en este proceso para que tú puedas hacerlo de la manera más integral posible y que sobre todo no tenga vuelta atrás.
Acostumbro mucho a hablar con mujeres todos los días y uno de sus grandes dolores es que a veces inician un proceso y se quedan a la mitad y se regresan. La intención de que no sea ya de esa manera es que lo hagas de manera paralela en todos los diferentes planos. No avanzamos porque no lo hacemos en todos los diferentes planos. Es importante considerar toda nuestra vida integral para poder llegar a ese lugar en el cual queremos llegar. Las inscripciones al taller se abren el 14 de abril. Si tú te registras a la lista de espera, desbloqueas un cupón del 50% en tu inscripción. Toda la información del taller y registro a la lista de espera los encuentras en la descripción de este episodio.